nos encontramos en la sección de Vayakel. Vayakel Moshe Rabbeinu juntó al pueblo. Y de hecho, ya en estas palabras, Vayakel Moshe, ya la Torá nos da un indicio de lo importante del tema a considerar, de lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque hasta este momento nosotros sabemos que había un procedimiento. Hashem le hablaba a Moshe, Moshe le hablaba a Yoshua bin Nun, Yoshua bin Nun le hablaba a los Zekenim, a los ancianos, así hasta llegar el mensaje al pueblo. Pero acá Moshe Rabbeinu se percató él mismo de juntar al pueblo para darle un mensaje, sin intermediarios, que no haya ningún tipo de filtros, que sea un mensaje que llegue directamente a la gente, sin Yoshua bin Nun y sin los Zekenim, sin los ancianos, directamente el mensaje. ¿Qué es tan importante el mensaje relevante de lo que leemos en la Torá esta semana de la sección Vayakel? Y la Torá dice, Vayakel Moshe kol adat bnei Israel, Moshe juntó a toda la comunidad del pueblo de Israel y les dice algo que aparentemente ya lo conocemos. 6 días vas a hacer toda tu tarea, todo tu trabajo. Ubeyom hashvi lachem Shabbat Kodesh. El séptimo día va a ser lachem Kodesh, Shabbat, Shabbatón, va a ser un día de descanso. El conocido Shabbat, que nosotros ya sabemos de qué se trata. Entonces eso es realmente la pregunta que debemos hacer, que una vez más la Torá nos habla del Shabbat. En los 10 mandamientos hablamos del Shabbat. La semana pasada para Shakitizá también hablamos del Shabbat, la importancia del Shabbat, de pasar el Shabbat y de transmitir el Shabbat a las futuras generaciones. Y una vez más, la Torá nos habla de vuelta del Shabbat. Entonces la pregunta es, venga muchachos, le dice Moshe, quiero contarles algo sumamente original, algo sumamente importante, Shabbat. Ya sé, el Shabbat es importantísimo, pero el Shabbat ya fue explicado en varias oportunidades, vuelvo a repetir, en los 10 mandamientos, y en esta para allá, y en la otra para allá. Dicho sea de paso, el mundo empieza, que Hashem creó el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Ya el Shabbat ya es algo archi conocido por nosotros. Es verdad que cada tanto la persona tiene que repasar el concepto de Shabbat, enfatizar el concepto de Shabbat, pero nosotros que somos personas grandes sabemos que si la Torá nos viene a decir algo original, algo nuevo, y eso debemos entender, pregunta Jajamim, y en el carácter de la presentación de Moshe Rabbeinu, que dice, vengan que le tengo que contar Vayakel Moshe. Moshe Rabbeinu junta al pueblo y les dice, tienen que cumplir el Shabbat. Es algo que ya sabemos que hay que cumplir el Shabbat. Ya lo sabemos que hay que cumplir el Shabbat. ¿Cuál es lo original? Jajamim preguntan, ¿cuál es lo original? ¿Cuál es lo contundente, lo trascendente de Parashat Vayakel que encabeza el tema del Shabbat? Para ser más claro y ya para ir explicando más, la Parashat Vayakel comienza con Shabbat, pero el desarrollo de Parashat Vayakel evidentemente es otro completamente diferente. Parashat Vayakel, la Torá nos narra, nos cuenta sobre la confección del Mishkan, la acción de hacer un tabernáculo, de hacer un habitáculo para Hashem. Akadosh Vayakel, Hashem nos da las leyes de que tenía que haber un Aarón Kodesh, por más que ya lo sabíamos, pero Jajamim me explican muy lindo. Lo que ya sabíamos era cuestión teórica, ahora manos a la obra. Moshe Rabbeinu le dice, tiene que haber un Aarón, y tiene que haber una menorá, y tiene que haber un shulchan, y tiene que haber una mesa, y tiene que haber un altar. Específicamente para Parashat Vayakel nos habla sobre todos los utensilios y todos los elementos del Mishkan en la práctica. Parashat Vayakel es la parashá en la práctica donde Am Israel confecciona, erige el Mishkan, en la casa sagrada para Hashem, en este mundo. Importantísimo. Entonces, refuerza la pregunta, digamos, si toda la parashá
nos habla en extensión cómo tenía que ser el Mishkan y las medidas de cada elemento y elemento, de cada artefacto y artefacto, ¿por qué la previa es el Shabbat? Jajamín dan una explicación. Jajamín en el Talmud explican, vamos a decir, lo original. Lo original del Shabbat con Vayakel, el Shabbat con el Mishkan. ¿Cuál es lo que explican los Jajamín, la importancia de por qué el Shabbat está antes? Muy simple. Jajamín traen una sentencia espectacular, una ley espectacular. Que no se profana el Shabbat para construir el Mishkan. Es verdad que la Parashá Vayakel nos habla sobre el Mishkan y en la construcción del Mishkan, y los Yehudim estaban imbuidos en unas ansias y en un deseo descomunal por construir el Mishkan. Bueno, muchachos, le dice Moshe, está muy bien esas ganas y ese deseo que tienen ustedes por construir el Mishkan, está bárbaro, pero no en deterioro del Shabbat Kodesh. Shabbat está primero que el Mishkan, es decir, que podés construir todo el Mishkan que vos quieras, pero no el Shabbat. Uno se puede llegar a confundir, explican los Jajamim, porque hay cosas que se hacen en Shabbat, por ejemplo, las ofrendas se hacen en Shabbat, hay ofrendas que se hacían en Shabbat. Entonces uno puede pensar, bueno, así como hay ofrendas que se hacen en Shabbat, hacer Mishkan en Shabbat, no. El Mishkan, la Shejiná, hacer que la presencia divina venga a este mundo, es sin trabajar Shabbat. Shabbat es una cosa y Mishkan es otra cosa. Vamos a decir que Shabbat es la espiritualidad. Evidentemente, hoy no tenemos Mishkan y sí tenemos Shabbat. Shabbat está primero que Mishkan. Vas a hacer el Mishkan y los Yehudim tenían muchísimas ganas de hacer el Mishkan. Perfecto, pero no en deterioro del Shabbat. El Shabbat tiene que estar intacto. No se toca el Shabbat. Debemos entender y profundizar por qué. ¿Por qué el Shabbat está antes del Mishkan? Así como podemos hacer la misma pregunta. Jajamín dicen, te podés confundir. Es verdad que te podés confundir. Así como había ofrendas que se hacían en Shabbat, digamos que se pueda construir el Beit HaMikdash en Shabbat. No, te viene a decir un versículo especial que el Shabbat está previo al Mishkan. ¿Por qué? Eso lo preguntamos ahora. ¿Por qué el Shabbat está antes del Mishkan? ¿Por qué? Está bien, es una exégesis bíblica, es una explicación de Jajamim, no se toca el Shabbat, no se profana el Shabbat en nada de la construcción del Mishkan. Perfecto, entendimos. Alajá se entiende. Pero ¿por qué? Vamos a explicar el motivo, vamos a tratar de explicar el motivo por qué el Shabbat tiene la contundencia y la prioridad antes que el Mishkan. Y al punto tal, como dice acá la Torah, 6 días vas a hacer tu tarea y el 7º día vas a descansar y después sí, habla del Mishkan. Entonces debemos entender por qué la Torah le da preponderancia al Shabbat Kodesh. Explican los Jajamim algo muy bonito, algo precioso. Explican los Jajamim que existe el trabajo, la tarea. 6 días vas a trabajar, la Torah dice. Es realmente muy importante el trabajo, la producción, la creatividad, generar, todo es espectacular. Pero el Shabbat nos da la forma, la actitud que la persona tiene que tener hacia el trabajo. Por eso es en forma lisa y llanamente, lo vamos a explicar de una nomás. El Shabbat nos da la actitud, cómo la persona tiene que encarar su semana. Por eso el Shabbat está antes que el trabajo. Es verdad que el Mishkan se trabajaba y era una obra espectacular, mucha creatividad, mucha sabiduría, mucha cultura para hacer todo lo que es el Mishkan, y la menorá de una manera y el altar de otra manera. Eso hace falta mucha capacidad mental, mucha estructura y capacidad espectacular. Pero el Shabbat te enseña cómo tienes que abordar todas las cuestiones del trabajo. Como explican los Jajamim, que lo que está prohibido en Shabbat es la melajá. ¿Qué es la melajá? Creo que uno puede equivocarse y pensar que en Shabbat uno no puede esforzarse. Pero una persona puede estar dentro de su casa, dentro de su recinto. La Torá nos dice que podés cargar todas las mesas y todas las sillas y podés transpirar todo lo que vos querés. No es el trabajo en sí. Lo que la Torá pone énfasis en lo que está prohibido específicamente en Shabbat es el trabajo elaborado. Eso es lo que significa melajá. Eso es lo que dice la Torá.
cómo la Torah considera el concepto de melajá, lo que un ser humano puede hacer. Hay cosas que lo hacen los animales también. Acarrear una cosa, cargar una cosa, tal vez un animal lo pueda hacer. Pero melajá, propiamente dicha, es lo que hace un ser humano. El énfasis es lo que hace una persona. A la persona se le dice, tenés que hacer melajá, tenés que desarrollar el mundo. Para eso allá dentro del mundo, tenés que mejorar el mundo. Tikkun, como siempre se habla, Tikkun Olam. Pero el Tikkun tiene que ser cuidadito con el Tikkun, porque el Tikkun tiene que ser con la actitud de Shabbat. Es otra cosa, porque en aras de mejorar el mundo muchas veces comienzan las guerras, comienzan las disputas, comienzan los entreveros, porque uno quiere arreglar y uno quiere arreglar al otro también, y el otro te quiere arreglar a vos, y ahí vienen los malos entendidos. Pero cuando uno anticipa el concepto de Shabbat, entonces el arreglo es completamente diferente. En Shabbat no nos hace falta absolutamente nada. Como decimos las personas que cumplimos Shabbat, lo que está hecho, y lo que no está hecho también está hecho. Uno podría decir lo que está hecho, y lo que no está hecho, no está hecho. No es así. Lo que está hecho, y lo que no está hecho también está hecho. Ya está. 6 días se hará tu tarea, tu trabajo, ya está, se hizo. Lo que lo lograste, y que no lo lograste, se hizo así y también es completo. Con esa fe, la persona se relaciona con el Shabbat. Por eso cantamos Shalom Aleichem, porque hay Shalom realmente. Y por eso comemos todos juntos y no tocamos la plata. Y vamos y rezamos y estamos en familia. ¿Por qué? Porque hay una actitud de camaradería, una actitud de bienestar, de paz, de alegría. Eso es lo que se logra en Shabbat. Bueno, eso que vos generaste en Shabbat, lo tenés que llevar a la semana. Eso es lo que vos lograste, de esa paz con vos, paz con el prójimo, paz con Hashem, esa paz mundial que lograste en Shabbat. Bueno, con esa actitud en la vida tenés que salir al mundo, no peleando con el mundo, tenés que arreglar. Y como dijimos antes, en aras de arreglar, podés pelearte con el mundo y nosotros lo sabemos a eso, como la persona pelea y guerrea. Pero si vos le pones el ingrediente que se llama Shabbat a tu vida, es otra vida. Y eso es lo que Hashem quiere, que las personas no se peleen. Entonces el Shabbat es una cuestión de que la persona está contenta, estás satisfecha con las comidas y con los cánticos. Y incluso, explican los Jajamín que la persona por naturaleza tiende a mirar a la otra persona para arreglar. Eso se llama que uno le gusta criticar a los demás. Es normal. Así Hashem nos creó. Uno tiende a criticar a los demás. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra alma que queremos arreglar. Queremos constantemente arreglar. Entonces, ¿cómo es la forma que nuestra alma se desarrolla y comprendemos el concepto de arreglar? Arreglando a los demás, criticando. Entonces, así como dijimos antes, puede haber muchos entreveros. Pero el Shabbat nos enseña que podés hacer lo mismo en forma pacífica. Como diciendo, un ejemplo, hay 5 ensaladas en Shabbat. Vos podés traer una 6ª ensalada para el Shabbat. Y Shalom al Israel, nadie no hay pelea. Estás arreglando, estás mejorando sin pelearte con nadie. Una persona cantó una canción en Shabbat. Vos cantás otra canción. No te estás peleando, estás aumentando. Quiere decir que hay 2 formas de arreglar el mundo. Con la crítica o justamente aportando lo que vos podés aportar humildemente. Eso es lo que dice el Salmo, el famoso Salmo que nosotros conocemos, Leagid baboker hasdeja. Leagid baboker hasdeja. Voy a proclamar en la mañana tu bondad. La mañana, cuando la persona se levanta, toda bondad. Leagid, voy a pronunciar baboker. La palabra boker viene de la palabra bikur. Bikur significa crítica. Bikur, la persona, como dijimos antes, critica por naturaleza, no hay que culpar a nadie, es la naturaleza de la crítica, justamente en aras de mejorar al otro, de mejorar. Eso Hashem implantó en nuestro ser, en nuestra alma implantó esa conducta, pero esa conducta hay que refinarla, aportando en forma positiva y humilde el concepto del Shabbat. Por eso el Shabbat está antes que la melajá de hacer el Mishkan. En el Mishkan se hace, como dijimos antes, con mucha capacidad intelectual, realmente con mucha crítica, se podría decir, que Hashem nos creó
con esta conducta. Pero antes le tenés que poner lo sabroso del ingrediente del Shabbat. De no hacer melajá. No hacer melajá quiere decir entender que en definitiva Hashem te va conduciendo a la mejora del mundo. Porque en definitiva, si vos no entendés este concepto, dicen los jajamín, vas a terminar incluso renegando de Hashem. Porque si vos ves todo mal, en definitiva vas a ver mal el mundo de Hashem. Y en definitiva vas a ver mal a Hashem mismo. Si vos ves todo mal, el mundo de Hashem está malo. Y Hashem, Haz Shalom está malo. Pero si vos le pones el ingrediente del Shabbat, que está todo bueno, Leagit Baboker Hasdeja, voy a proclamar a la mañana, al Bikur, al Bikur le voy a poner el ingrediente de Hasdeja, de la bondad de Hashem, de la bondad de Hashem. Entonces vas a vivir con el clima, con la actitud de vas a hacer tu melajá. Incluso la Torah nos exhorta y nos obliga, 6 días vas a trabajar. Se puede explicar que incluso es una mitzvah, vas a trabajar, pero ese trabajo es melajá. Como dicen los jajamín, que la palabra melajá viene de la palabra malaj, y la misma letra, mem, lamed, alef, haf. Melajá viene de malaj. ¿Por qué viene de malaj? Porque tu trabajo tiene que ser como un ángel, con sabiduría, con pureza. Melajá de malaj. Y más todavía explican los jajamim que la palabra melajá viene de la palabra melech. Melech significa rey. Nosotros sabemos. Melajá viene de la palabra melech. Que melech es un rey. Quiere decir cómo trabaja un rey y cómo trabaja un siervo. La palabra abodá. Abodá es siervo. Abodá trabajo y es eved, esclavo. Abodá, eved, esclavo. Y melajá viene de malaj, viene de melech, viene de rey. ¿Cómo trabaja el rey? ¿Con qué actitud uno se conecta con la vida, se conecta con el trabajo, se conecta con la creatividad del mundo? Como un rey. Un rey está completamente más arriba. Se considera que un rey, se pretende que un rey esté más allá de un siervo, de un simple plebeyo. El plebeyo es abodá, es trabajo, es rigor. Incluso no tiene tanta intelectualidad ni creatividad. La Torah nos habla que en el Mishkan había melajá, había trabajos para hacer. Melajá significa poniendo nuestro intelecto, poniendo todo nuestro ser en aras de la creatividad de hacer lo mejor posible. Pero hacerlo como un rey, hacerlo como un ángel. Melajá del léxico malaj, la misma letra, de palabra melech. Melech es rey. Trabajá con la actitud real, que somos los hijos de Hashem, los hijos del rey. Y eso tiene que ser. ¿Y cómo se cumple esta cuestión que dice acá la Torah? ¿Cómo se hace el Mishkan? ¿Cómo se hace la vida en definitiva? Con el desarrollo. Nadie dice que no. El desarrollo y la tecnología y la cibernética y toda la ingeniería. Perfecto, el desarrollo. Hashem implantó ese desarrollo en nuestra alma. Pero también Hashem quiere que tengamos la actitud de ver todo en forma positiva con el carácter del Shabbat. Por eso el Shabbat se anticipa a la melajá del Mishkan y nos dice la Torah, se puede hacer el Mishkan, pero no en Shabbat. Primero está el Shabbat. El Shabbat no se rompe para hacer el Mishkan, porque el Shabbat es la espiritualidad. Si no tenés espiritualidad, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Como la hermosa halajá también que dice que cuando venga el Mashiach, todo el mundo vamos a ir a construir el Mishkan, el Beit HaMikdash. Todos vamos a ir a construir el Beit HaMikdash. Pero los chicos no. Claramente dice la halajá, los chicos no van a anular el estudio de la Torah. Es tan importante el estudio de la Torah de los chicos, la espiritualidad que traen los chicos al mundo, que los chicos no vamos a dejar que los chicos construyan el Mishkan. ¿Para qué está el Beit HaMikdash? Para que se estudie Torah. Entonces, ¿qué ganamos? Que los chicos dejen su pureza. Entonces, todo el mundo vamos a correr a construir próximamente el Beit HaMikdash, menos los chicos. Los chicos se van a quedar estudiando la Torah porque eso tiene que ver con Purim también, que estamos tan cerquita de Purim. Que en Purim nosotros sabemos cuando fue el edicto de Amán, ¿qué fue lo primero? Nos dice el Talmud. ¿Qué fue lo primero que hizo Mordejai? Fue a preguntarle a los chicos. Y los chicos le dijeron, no tengas miedo al tirar mi paja pitón, no tengas miedo, etcétera, etcétera. Como nosotros ya sabemos, fue a preguntarle a los chicos, porque esa es la pureza. Eso, el enemigo te puede atacar, pero hay algo que hay un armamento que el enemigo no tiene, que es la pureza de los chicos, nuestra pureza cuando estudiamos Torah, con esa fuerza y esa grandeza. Y ahora vamos a citar algo del Talmud, ya que hablamos
de este tema, nos cuenta el Talmud así. El Talmud nos dice, en el tratado de Shabbat, nos dice así: Kola mekayem, shalosh seudot be Shabbat. Toda la persona que cumple la halajá que dice que la persona en Shabbat, nosotros sabemos que hay que comer 3 comidas en Shabbat. Nitzal se salva Mejeblosh el Mashiach del caos que va a venir, Hasbe Shalom, de los dolores del parto del Mashiach, tremendo. Bedinash el Geinom, y se salva del infierno. Oh, que se salva del infierno. La persona que come 3 comidas en Shabbat, a la noche Kabbalat Shabbat, y después Shabbat al mediodía hacemos Kiddush, y después Seudá Shelishit, la tercera comida. La persona que come la Seudá 3 veces se salva del infierno. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pregunta el Talmud. ¿Qué tiene que ver que uno come 3 comidas en Shabbat? Se salva del infierno, y se salva del caos, y se salva de todo lo peor. ¿Qué tiene que ver comer 3 comidas en Shabbat? Y si comiste una, y si comiste 2. ¿Cuál es el concepto de que si comes 3 comidas en Shabbat, te salvás del infierno? Explícanos, Jajamim, algo maravilloso. Cuando uno come 3 comidas en Shabbat, ¿qué está demostrando? Fíjense, cuando uno come el viernes a la noche, viene de la semana, viene de la vorágine. Puede ser que tenga un poco de hambre, esté estresado de la semana, hasta conectarse con el concepto de Shabbat Shalom, tarda. Entonces el viernes puede ser que la persona está un poquito todavía desconcentrada. Entonces come la comida en Shabbat con cierto rigor. Al mediodía también puede pasar, la persona hasta que reza y hace la tefilá y lee la Torah, come al mediodía, también tiene hambre, ya comió la segunda comida, pero no existe que la persona coma la tercera comida con hambre. Es más, hay gente que no quiere comer la tercera comida, digo, no tengo hambre. Justamente, ese es el concepto, incluso que no tenés hambre, la comés, porque hay paz, hay shalom. Estamos distendidos. Comela porque Hashem quiere que comas la tercera comida. De vuelta, la primera comida puede ser que haya rigor. Uno viene de la semana, viene cargado de la semana. La segunda también puede ser, uno hasta que hace la tefila al mediodía tiene hambre. Pero no existe que una persona tenga hambre la tercera comida de Shabbat. Se da la tarde y la gente dice: no tengo hambre. Justamente, no tenés hambre, tenés que comer. ¿Por qué? Porque eso demuestra que vos tenés un Shabbat Shalom, un Shabbat de paz. Vos comés y no tenés ningún problema, está todo bien, está todo feliz y se canta. Y justamente ahí se demuestra el Shabbat Shalom en su mayor exponente. Por eso nos dice el Talmud algo maravilloso en la página 118, Kaf Yud Het. Nos dice así, que la persona que come las 3 comidas de Shabbat se salva del infierno. ¿Qué tiene que ver el infierno con las 3 comidas de Shabbat? ¿Querés que tu vida no sea un infierno? ¿Vos querés que tu vida no sea un caos? Comé las 3, respetá el Shabbat y metete y sumergite en el tema del Shabbat. 1 comida, 2 comidas, 3 comidas, comé incluso que no tengas hambre. ¿Por qué? Porque la idea no es rigurosa. La idea es comer con shalom, con clemencia, con bondad, con felicidad. Ese espíritu se logra en Shabbat. Y cuando ese espíritu se logra en Shabbat, entonces podemos abordar la semana de manera diferente. Como cantamos nosotros el sábado a la noche, Motzei Shabbat, nosotros cantamos Eliyahu Anabí, Eliyahu Anabí, Eliyahu Anabí, Eliyahu Tishvi. Nosotros sabemos por tradición que evocamos a Eliyahu Anabí en Motzei Shabbat. En la salida de Shabbat evocamos a Eliyahu Anabí. La pregunta es, ¿por qué evocamos a Eliyahu Anabí, un ángel? Eliyahu Anabí, un profeta, un ángel. ¿Por cuánto generamos tan buena onda en Shabbat? Evocamos que venga Eliyahu Anabí y que nos acompañe esa buena onda que generamos en Shabbat. Eliyahu Anabí nos traiga bendición. El profeta, el ángel de Eliyahu Anabí nos traiga bendición para la semana también. Y por eso prendemos la vela. No por eso, una explicación más profunda. ¿Por qué prendemos la vela en Motzei Shabbat, sábado a la noche? En Shabbat generamos luz. En Shabbat generamos luz. Vamos a una luz espiritual. Como dice la Torah esta semana, no se puede encender luz. No se puede encender luz física, pero generamos la luz espiritual. Y esa luz espiritual a la sábado a la noche prendemos vela para llevar esa luz espiritual a la semana, para llevar esa luz
a todo lo cotidiano, a toda la semana. Esa es la fuerza del Shabbat. Y por eso Shabbat está antes que el Mishkan, como diciendo, dice Hashem, hagan el Mishkan. Y para mí el Mishkan es importantísimo. Significa que Hashem nos perdona, que Hashem nos perdonó por el becerro de oro. Pero hay algo más importante que es el Shabbat, porque el Shabbat es la actitud, la paz que uno, cómo tenemos que ver todo con el tikkun. Hay formas de arreglar y arreglar. Uno puede, hay amores que matan, uno puede arreglar y destruir. O uno puede arreglar aumentando, dando su consejo, brindando lo que puede hacer humildemente. Eso es el concepto de Shabbat, como dije antes. Leagid baboker hasdeja. Voy a proclamar por la mañana, por el bikur, por la crítica, le voy a poner a esa crítica una dosis de Gesed. Boker es bikur, bikur es crítica, hasdeja, le voy a poner la dosis de bondad. Y así desarrollar y mejorar el mundo. Eso es lo que nos dice la Torá esta semana, como nos cuenta también, ya que hablamos de Eliyahu Anabí. Nos cuenta, es sabido esto, el profeta nos cuenta que Eliyahu Anabí, una de las grandes gestas que tuvo que librar Eliyahu Anabí fue contra los adoradores del Baal, los adoradores de la idolatría, los idólatras, los paganos. Y es verdad que se hizo 2 altares. Los paganos, los sacerdotes de la idolatría hicieron un altar, y Eliyahu Anabí hizo otro altar, y vino un fuego del cielo y consumió la ofrenda de Eliyahu Anabí, como es sabido. Y yo les hago una pregunta. La pregunta es: ¿cuándo fue? ¿En qué época del día fue? ¿En qué época fue? ¿A la mañana, fue a la tarde o fue a la noche? Claramente dice el profeta, lo leímos en la Haftará de la semana pasada, fue a la tarde. Cuando Hashem le pidió, Eliyahu Anabí le pidió a Hashem, le pidió que escuche su ruego, que escuche su plegaria, y es por eso que Hashem le contestó en Mijá. En Mijá, a la tarde, el rezo de Eliyahu Anabí fue a la tarde. Y ahí, ¿por qué es tan importante el rezo de la tarde? Nosotros sabemos, ¿por qué es tan importante el rezo de la tarde? Porque a la mañana vos te levantás temprano y evidentemente le pedís a Hashem, ayúdame para tener un día exitoso. A la noche, cuando llegás a tu casa, le agradeces a Hashem por haber vuelto bien a tu casa. Pero a la tarde, cuando estás metido en la vorágine, cuando estás metido en el lío, cuando estás metido en la melajá, cuando estás metido en el trabajo, parás todo para acordarte de Hashem. Eso es lo más elevado que hay. Por eso dice el Jajamín, dice el alajá, que la tefilá, cuando Hashem escucha más, en Mijá. ¿Por qué? En Mijá estás metido en el lío. En Mijá estás metido en la melajá. Entonces es la oportunidad para definir qué somos. Melech, somos rey. Somos malaj, somos melajá, somos malaj, somos ángeles. O somos abadim. Abadim ainu. Fuimos esclavos para el faraón. Eso es lo original de esta parasha. Preguntamos al principio. Ya se habló de los 10 mandamientos, etcétera, etcétera. Acá viene algo muy original. ¿Cuál es lo más original de todo? Lo más original de todo es que el Shabbat es en relación a la melajá que vas a hacer ahora. El Mishkan es importantísimo, pero la actitud que vos tenés hacia la vida, tenés que tener una actitud de Shabbat como cualquier persona creyente, como dije antes, que cuida el Shabbat, sabe que está todo absolutamente hecho. Esa fe, esa convicción, esa sanidad, esa satisfacción que tenés, no te la saca nadie. Es increíble. Está todo hecho. No hay nada que hacer. Lo que se hizo, lo que no se hizo también está hecho. Listo. Con esa fuerza vamos a la semana, prendemos a la noche, sábado a la noche, prendemos las velas para llevar la luz del Shabbat a que ilumine la semana.